Siéntese en un momentico. Habíamos quedado en continuar con el estudio sobre el desánimo. Muy bien. Sí está pendiente. Bueno, entonces, antes de empezar a estudiar Juan, vamos a mirar, y ojalá que todos hayan traído preguntas, porque las vamos a responder. ¿Por qué las causas del desánimo? Empezamos. ¿Qué pregunta hay? ¿Por qué viene el desánimo? Nosotros ya dijimos ayer que una de las grandes causas por las cuales hay desánimo es por el pecado. Y pecado oculto, sí señor. Mis hermanos, Satanás es un experto en poner eso. Decíamos que es una enfermedad mortal, es peor que el cáncer. Y mis hermanos, que le da mucho efecto a Satanás. El desánimo, mis hermanos, es muy complicado. Que Dios nos guarde, porque de eso se ve por todas partes. El desánimo. Y también decíamos que el desánimo viene, además de por el pecado, muchas veces los hermanos no soportan la prueba. El desánimo viene cuando hay una exhortación dura, cuando hay una palabra dura, cuando Dios no responde cuando nosotros queremos. Y una de las grandes causas del desánimo la vemos desde los hogares. Desde los hogares. Mis hermanos, pregunten. Pregunten. El desánimo también puede venir por la envidia, ¿Por qué más? Por el mal testimonio, por las injusticias. Decíamos ayer que por las murmuraciones, las críticas contra las personas. Muchas veces cuando también la persona o el ser, uno mismo, no ha sido totalmente libre, todo le produce desánimo. Sí, señor. No a veces no está esa disponibilidad en uno de verdaderamente... Todavía, cuando hay atadura, sí, claro, por el pecado, cuando la persona no ha sido libre, cae en desánimo. Decíamos que eso es lo que hoy por hoy dicen los médicos y se oye por todas partes. Cuando también puede, pastor, puede suceder de que cuando uno, por ejemplo, lo que hablamos esta mañana, que uno, por ejemplo, se congrega en otro lugar donde, como llevando, cuando se lleva un evangelio
como tibio, como liviano, y llega a unas partes de estas donde es más fuerte la palabra, donde es más, entonces también la persona tiende a desanimarse porque dice, pues entonces esto cómo es, o al fin cómo son las cosas. Una de las grandes causas para que haya desánimo es esa, la mala doctrina. Sí, correcto. Cuando hay una doctrina muy permisiva, cuando hay una doctrina donde se alcahuetea el pecado y la persona por cualquier razón encuentra una iglesia, encuentra un pastor donde no tolera el pecado, la gente cae en desánimo. La gente está convencida, mis hermanos, de que Dios es un Diosito, de que Dios es como Papá Noel, de que Dios está obligado a contestarnos, a respondernos cuando nosotros le mandemos, y así no es. El solo amor. O andando de una manera incorrecta. Mis hermanos, cuando una persona está caminando mal, cuando tiene mucho pecado oculto, tiene la tendencia en estar desanimada, se deprime. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta que cuando a una persona se le ha mostrado el pecado, cuando la persona está confiada de que no es descubierta y se descubre, ¿qué pasa? Entra en desánimo y el diablo, si está en la iglesia, la saca de la iglesia. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Una persona ama mucho. Eso pasa porque desde pequeños a la gente no le enseñaron a tener disciplina. Entonces, la persona crece creyendo que lo que está haciendo lo está haciendo bien, a sabiendas de que está mal. Entonces, cuando la persona es castigada, cuando la persona es descubierta, cuando la persona es arrastrada por su mismo pecado, cae en desánimo. La misma palabra también la Claro, la misma palabra, cuando confronta a la persona, sí. la persona dice: mejor no leo, mejor no estudio, Mejor no voy. mejor no voy. Lo que pasa es que uno también tiene muy arraigada la vida al mundo. Sí. Y eso también es lo que a uno... Cuando una persona, mis hermanos, está definitivamente arrastrada por el mundo de pecado, entonces Siempre tiene el mundo en primer lugar. sí. Y cuando tiene alguna dificultad, cuando la persona anda mal, cuando una de sus trampas no le ha funcionado, ¿o no es así? Entonces la persona tiene la tendencia a caer en desánimo. Pero estamos hablando del pueblo de Dios. No nos olvidemos que el pueblo de Dios hoy, en estas alturas de la vida, tiene la tendencia a dejarse arrastrar por el mundo. No es que, como dicen, es que el mundo me hace señas, no. La gente misma tiene el mundo En el corazón. en su corazón. La gente tiene el mundo en su corazón.
y como tiene al mundo en su corazón, no soporta los fracasos. En los niños también el desánimo para venir a la iglesia por el internet, por los juegos, por los amigos, y se les dice ir a la iglesia y les da pereza. Es un peligro. Yo digo que a estas alturas un muchacho de 10, 12 años no debería tener internet, no debería tener celular, porque esa arma secreta que tiene Satanás, que es el internet, le está dando mucho resultado. Lo está corrompiendo a todos. Está dañando la creación de Dios, con el permiso de los padres. Entonces el muchacho entra en desánimo. ¿Y qué pasa? No rinde. No rinde. Por eso yo les decía que en muchas de las veces el desánimo empieza desde el hogar. Desde el hogar. Hablábamos de que no se podía hablar ciertas cosas delante de los niños. Hermanos, hoy en día ellos saben más que uno. ¿Sí? Ellos saben más que uno. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Por el internet, el celular lo encuentra todo. Las amistades. Hay muchas cosas. En lugar de los padres abrirle los ojos, los amigos lo llevan por el mal camino. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que dentro del pueblo de Dios, el desánimo está siendo causado por no saber dirigir, por no saber planificar y por no saber disciplinar su vida. Mis hermanos, hay desánimo en una persona cuando el uno o el otro, hablando de pareja, se niegan. Hay desánimo en el hogar cuando cualquiera de los dos cónyuges menosprecia. Cuando hay palabras hirientes, cuando existe una incompatibilidad de caracteres, eso sí que es un problema. Si no se ponen en las manos de Dios para que solucione esa dificultad, mis hermanos, cada día que pasa va a reflejarse más y va a ser más complicada la situación si no se le permite a Dios que solucione esa situación. ¿Que sí o que no? Amén. Eso que usted vive en la casa se refleja en la iglesia, se refleja en el trabajo, se refleja en muchas situaciones de la vida. Y no es, mis hermanos, no es que sea difícil. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, no queremos entender, no queremos obedecer. Después de esto vamos a mirar, mis hermanos, cuando dentro de la iglesia
hay desánimo. Vamos a tocar eso, esos puntos única y exclusivamente refiriéndonos al campo espiritual. Vamos a mirar por qué hay desánimo en los hermanos, por la dureza del camino, por las peticiones no contestadas, La dificultad de la tarea. por las enfermedades. A los hermanos les parece muy difícil las tareas, no hablando de tareas, sino la cotidianidad. Entonces todo eso lo vamos a tocar, mis hermanos, porque eso tiene que ver mucho en el campo espiritual, y de ahí depende una persona desanimada. No rinde. Una persona desanimada contamina. Una persona desanimada retrocede. Y una persona desanimada no puede ser salva. ¿Qué dicen ustedes? Así la persona se vaya de cierto lugar, donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya, su desgracia lo va a seguir. No es la iglesia, hermanos, es usted. Y si desafortunadamente encuentra una iglesia donde le alcahueteen el pecado, si usted encuentra una iglesia que de esa sí que hay, si usted encuentra una iglesia donde a usted le echen cepillo, donde a usted le digan cosas, palabras halagüeñas, hermanos, lo están llevando a la perdición. Lo están llevando a la perdición. Porque la gran base para la salvación es que a usted lo enseñen a pararse sobre la verdad. Si a usted le alcahuetean y si a usted no le dicen la verdad en su cara, hermanos, está en peligro. Pero muchas veces, perdón, el deseo de la gente es que dice que en toda parte está Dios, pero si uno no le encuentra a Dios en el lugar que está, es mucho más. Dios está en todas partes, eso es verdad. Dios está en todas partes. Y yo he escuchado gente que decir, bueno, yo puedo orar desde la casa, pero se les olvida lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a que? No dejan No de congregarnos. como algo. Hebreos capítulo 10, verso 25. Y no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar a una persona que no se congregue? Una persona cuando no se quiere congregar, ¿qué hay en esa vida? Pereza, desánimo. Pecado. Pecado. Y el diablo, miren mis hermanos, cuando una persona decide no congregarse, es porque su papá diablo no lo va a soltar. Su papá diablo no va a soltar a esa persona que no se quiere congregar. Y es tanto así que el decir que siempre la misma palabra, siempre lo mismo. Es que esa es la disculpa, y por acá casi nos estaba pasando, ¿no? Y dele,
que el pastor no cesa y siempre lo mismo, y siempre la misma regañadera, y siempre lo mismo, nos dice, hasta nos está echando la de malas, nos está metiendo juicios, nos está echando sal, nos está metiendo de todo. ¿Sí se escuchó eso? ¿Y sí se ha escuchado? Sí. Sí. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Porque las personas, desafortunadamente, no han sido libres. La gente no ha sido libre. Les parece que el venir cada vez que es reunión es religiosidad. Entonces, yo los invito a ustedes, que son unos excelentes estudiosos de la palabra, que la busquen, que busquen en donde la palabra de Dios, o busquen en donde Dios les dice no se preocupen, sigan como están, y yo cuando pueda yo voy a orar en ustedes. Una parte. Mis hermanos, la palabra se hizo para enseñar, para redarguir, para exhortar. Dice Dios, exhórtelos. ¿Dice? Bueno. Es que aquí nomás en el 25 es. Sino exhortándoos. Tanto más cuanto veis que días de hacer. Entonces todo eso, mis hermanos, hace que la persona entre, y eso son demonios duros. El desánimo es una posesión demoníaca que no va a ser fácil erradicarla. Es una de esas posesiones demoníacas de las cuales dice el Señor Jesús que no salen sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Por qué? Porque como todo el mundo, y ustedes escucharán decir que, y todo el mundo habla de Papá Dios, ¿sí o no? Todo el mundo habla así, es que Papá Dios, los inconversos, de todo. Pero Papá Dios no es sino papá de los hijos verdaderos. Dios es únicamente papá de los verdaderos. Porque el resto, perdónenme, son Simpatizantes. bastardos. Son bastardos. Esos simpatizantes pueden estar engrosando el grupo de los bastardos. ¿Sí sabían? Entonces, mis hermanos, esa costumbre, esa desgracia, se ha heredado desde siempre. Miremos un momentico, Éxodo capítulo 34, verso 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdonaré la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada. Ahí está. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Sí entendieron esa partecita? Entonces, ¿de dónde
de acá, mis hermanos, hemos sacado o nos hemos hecho nosotros tantas leyes. Esa es la razón por la cual en las familias se ve la pereza. En las familias se ve el desánimo. ¿Sí o no? ¿Hay desánimo en las familias? Sí. Y para que la entiendan mejor, miremos la otra versión. Éxodo 34:7 en la otra versión. Dice, que guarda misericordia a millares. Ahí. ¿Por qué dice que guarda misericordia a millares? Porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos y además Dios la prometió. Si no fuese así, la obra del Señor Jesucristo hubiera sido en vano. Que guarda misericordia a millares. ¿Qué más? Que perdona la iniquidad. Hermanos, ¿por qué diablos no nos queremos arrepentir? ¿Por qué? Porque yo todavía soy joven, todavía no es el tiempo de que yo me arrepienta, todavía, hermanos, no es el tiempo de que yo me meta a servir en la iglesia. Cuando se habla de iniquidad, entonces quiere decir que ¿qué quiere decir? Es pecado más maldad. Que son hijos de su papá diablo porque las obras de él es lo que a la gente le gusta hacer. ¿Sí o no? Que perdona la iniquidad, mis hermanos. Todo así su pecado sea lo más asqueroso de la vida. Pero si usted va delante de Dios dispuesto, ¿qué hace Dios? Lo perdona. ¿Qué más dice? La rebelión y el pecado. Dios perdona, hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado aquel al que Dios perdona. ¿En dónde Dios está cobrando por eso? ¿Qué más dice? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mis hermanos, de eso sí no nos quepa la menor duda. Dios no toma por inocente al insensato, al malvado, al pecador, a la mala bestia. Olvídese. Miren, hoy saquémonos de la cabeza eso. Dios no perdona, mis hermanos, al que no se quiere arrepentir. En su corazón puede haber, sí, yo me quiero arrepentir, pero eso se llama soñar despierto. Y como en su corazón está el arrepentirse, en su corazón está el decir, Señor, yo me quiero arrepentir, pero no lo hace porque Satanás, su papá diablo, no lo quiere soltar, entonces la persona empieza a entrar en desánimo. La persona empieza a caminar en el desánimo y entonces, ¿cuándo va a salir de ahí? Nunca, porque
Dios, pero yo no robo. Señor, yo no le quito nada a nadie. Señor, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Se escuchan palabras así? ¿Sí? ¿Y el resto qué? ¿Dónde está su corazón corrompido? ¿Dónde está su mente sucia? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la mentira? Todo eso, mis hermanos, se queda en deseo. Eso se llama soñar despierto. Y como no se le dan las habas a la persona, entonces la persona empieza a entrar en desánimo. La coge la depre. ¿Y qué pasa? Hasta que llega a pensar que lo mejor es el suicidio. Y vemos en la iglesia lo mismo, hermanos. ¿Qué opta una persona cuando escucha tanta exhortación y no quiere arrepentirse? ¿Por qué opta la persona? Por no volver, se va. Y se va donde le alcahueteen el pecado. Allá estará por un tiempo, pero cuando empiezan a hablar también de pecado, se va. Es gente que tienen tan arraigado ese demonio de sapo. Mis hermanos, es gente que tienen tan arraigado ese demonio de sapo que aprenden a convivir con eso. Aprenden a convivir con eso, con ese espíritu inmundo de sapo. Y cuando hay una persona, ojo con lo que les voy a decir, cuando hay una persona con desánimo, Satanás le manda demonios de conmiseración. Hace que a esas personas se les tenga lástima. Le manda demonios lastimeros. ¿Sí o no? Y como la persona está tan habituada haciéndose castillos en el aire, Satanás le manda, la entretiene con demonios. No, señor. Manipuladores. Demonios de deslumbramiento. Y si es una mujer, peor. Entonces, para reforzar su ataque, Satanás le manda demonios de ilusionismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo más tarde puedo hacer eso. Yo más tarde me arrepiento. Voy a esperar a ver qué resulta. Yo más bien más tarde me arrepiento. Y como es una persona se vuelven personas tan astutas, diestras. Entonces, ahí sí Dios les pone un espíritu ¿de qué? ¿Demonio de qué? De manipulación. Démonos cuenta todo el ejército que tiene una persona cuando se desanima. Y como el demonio de manipulación es un experto, entonces va y le pide ayuda al demonio guía. ¿Y qué pasó con esa persona? Se perdió. Se perdió. Se perdió. Es que una persona, mis hermanos, con desánimo se vuelve amargada. Una persona cuando tiene desánimo se vuelve amargada. Y si no,
pide ayuda, se va a perder. Se va a perder. Así esas personas estén en la iglesia, se van a perder. Y conste, no les estoy echando ni la sal, ni juicio, ni nada. Eso es, desafortunadamente, para esas personas, una verdad que no la pueden tapar con el dedo. Es una verdad tan clara como el sol que no la pueden tapar con el dedo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otra cosa hay más? Que incita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué otra cosa hay más por el desánimo? Pregunte. Cuando una persona se desanima también porque ve que otro va saliendo espiritualmente y él no, él queda ahí sembrado, entonces eso también se desanima por eso. Mis hermanos, ahí ya hemos mezclado los demonios. De hecho ya están los demonios de desánimo, ¿sí? ¿Qué otro viene? Ayudarle. La envidia. La envidia. La envidia. Entonces la persona empieza a tener envidia. Y esa envidia, esos demonios de envidia, llaman a otros demonios que se llaman demonios de ira. Ustedes no han visto la gente cuando es envidiosa que es, por lo general es iracunda. ¿No se han dado cuenta de eso? Y sí que la saben disimular bien. ¿Que sí o que no? Miren hermanos, tenemos un caso de una persona que cuando cae en depresión, en desánimo, opta por buscar a Dios. Pero resulta que esa persona no ha sido libre, porque en ella, en esa persona, vemos que hay demonios de mucha, la tienen pero reposeída, los demonios de envidia. Esa persona no puede ver que alguien prospere porque quiere hacer lo mismo y hace todo lo posible, lo habido y por haber, pero nunca va a salir adelante. Esa persona está expuesta, de hecho, a la perdición. Esa persona le tiene envidia a un niño. ¿Sí? Esa persona es capaz de sentirle envidia a un niño, hermanos. Y es una persona que se va a morir de vieja, hermanos, y le tiene envidia a los niños. Ve que una criatura quiere progresar. Sí, si eso es con una criatura, ¿qué será con un grande? Porque esa persona llega hasta ese extremo. Porque está poseída. Ya, mis hermanos, ya esa persona, para que se levante de ese mal, si Dios no coge a esa persona y le da permiso al diablo de tocarla, de hecho, para que esa persona fuera salva, tendría que arrepentirse primero. Y me atrevo a decir porque conozco ese caso muy bien. Y que Dios le diera permiso al diablo para que la tocara.
pero que la tocara con enfermedad. Tendría que tocarla, así como yo veo, tendría que tocarla con enfermedad. Postrarla. Mis hermanos, Para que logre salir y buscar salvación. para que lograra reconocer su pecado y Dios la limpiara y se la llevara. De esa sería la única manera. Pero a las buenitas no va a pasar nada. El daño que hace una persona de esas es terrible. El daño que hace una persona de esas es terrible. Porque está poseída. Hermanos, ya es una persona posesa. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa? Son personas que no aguantan que nadie prospere, hermanos. La prosperidad de otra persona es la muerte para una persona de esas. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces es una persona que cuando entra en desánimo, Nada le parece bien, todo está... entonces entra en desánimo y no se le puede creer. No se le puede creer. Porque al que encuentre por delante, capaz, se lo lleva. Es como un río. Dios nos libre y Dios nos guarde de esas clases de personas. ¿Qué más hay con respecto al desánimo? Que lo que dice el pastor es verdad, porque una persona de ese talante, ¿qué hace? Eso lo utiliza para el diablo, para ir a llevar y hacer cosas para que los que están más o menos así como también Los contamina. los contamine y también se los lleve, lo que dice el pastor, ¿verdad? Los restos. Eso lo tenemos, démonos cuenta que eso está reunido aquí, en lo que leímos. Ah, el Beto está leyendo, ¿no? ¿Ya leyó? ¿Ya acabó? Faltaba lo de qué, lo de... Siga. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? Esa maldición sigue ahí. En esas personas. Esa maldición está latente. Esa maldición es real. Esa maldición es real, mis hermanos. Y de la única manera que se puede romper, oración y ayuno. Oración y ayuno, más a eso súmele sanidad interior para romperla. Mientras no se rompa esa maldición, siempre va a seguir. Y que la persona quiera y luche contra eso. Si la persona quiere, Reconocer que es así. tiene que orar y ayunar. Doblegar el orgullo. Entonces, dice Dios que Él visita la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mis hermanos. Y no crean que ahí para. Yo traté casos donde nos íbamos a escarbar las raíces y resulta que llegábamos 5, 6, 7 generaciones atrás con ese mismo mal. Entonces, ¿qué esperanza hay para el que no se quiere arrepentir, hermanos? ¿Qué esperanza hay para la persona, hermanos, que disfraza sus cosas, que no quiere arrepentirse, que no quiere buscar de Dios? Y una persona en desánimo y sin Dios, hermanos, es una bomba. Una persona en desánimo y sin Dios, es mejor dejarla sola.
orar por ella, por esa persona. Porque si se descuida, en vez de ayudar, destruye. La única solución para todo se llama Dios. Eso se ve en las familias. ¿Por qué, mis hermanos, cuando una persona escucha la verdad, en vez de desanimarse, reconocerla? ¿Sí o no? Sí, reconocer. Eso es verdad. Me están diciendo la verdad. Yo no me puedo poner bravo ni brava, sino que tengo es que arrepentirme, pedirle perdón a Dios y que Él me ayude a salir de toda esta desgracia que tengo encima. ¿Sí o no? Y eso se logra es con oración y ayuno. Pero usted va, la gente va a una iglesia, vamos a orar 5 minutos, ya quedó libre. Así no es. Así no es, mis hermanos. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay ayuno, peor. Son armas poderosas que Dios nos dejó para lucharle al diablo, hermanos. Pero si no las hacemos, si no las sabemos usar, usted puede tener un revólver, una escopeta, una carabina, lo que sea. Pero si usted no las hace, no las sabe usar o no las quiere usar, viene el enemigo y con esa misma arma le da. Con esa misma arma lo acaba. Miren, hermanos, los satanistas ayunan. Cuando van a hacer algo, cuando hay un propósito grande, ellos se reúnen y ayunan. ¿Y qué hace el cristiano, hermanos? Una persona desanimada tiene la tendencia a dejarse arrastrar por la televisión. Una persona, ¿cuál es el fiel compañero de una persona desanimada? El celular. Se les puede caer el mundo encima, pero no lo sueltan. ¿Sí o no? No lo sueltan. Esa es una enfermedad diabólica, hermanos. Gente que no puede vivir sin el celular. Esa es una enfermedad muy diabólica. Es tanto así que les empieza a salir aquí atrás en la nuca un huesito. Hablando clínicamente, sí. Eso le llaman estrés. La última vértebra, que está casi entre el cuello y la nuca, se empieza a dañar. Además de que los dedos de las manos se le tuercen. Hermanos, es una enfermedad diabólica. Les va acabando la memoria. Terrible. Entonces, ¿y todo eso lo trae qué? El desánimo. Todo eso lo trae el desánimo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, mis hermanos? El desánimo no permite que la persona estudie. Hoy estoy desanimado, no quiero hacer nada. La inestabilidad. ¿Ah? La inestabilidad. Claro. Entonces nos damos cuenta que esa es un arma muy letal que usa Satanás. El desánimo también no permite que otra persona prospere, salga adelante. Eso ya lo vimos, le duele, la envidia la mata.
Hermanos, eso es terrible. Nosotros no podemos permitirle al diablo que nos meta eso, hermanos. Nosotros no podemos permitirle al diablo que nos meta eso que se llama desánimo. Porque el día que se lo permitamos, cosas graves van a pasar. Cosas graves van a pasar. Nosotros estamos advertidos. La palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Nos lleva también a la muerte, al suicidio, claro. Sí, claro. Sí. El desespero. Se siente derrotado por todo lado, entonces, ¿para qué vivir? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado en la iglesia. Si hay momentos, porque decir que no a nosotros no nos llega el desánimo es mentira. A mí me da desánimo a veces, todavía tengo desilusión en mi corazón. Todavía cuando en mis tiempos que tengo de oración, le gimo a Dios. Yo le digo a Dios, yo quisiera tener un corazón duro para no sentir por mis hermanos. Porque la desobediencia, la desidia, la dejación de ustedes duele. Eso duele, mis hermanos. Pero Dios me fortalece cuando me dice, no se preocupe. Usted haga lo que yo le mando, porque ellos no lo van a obedecer, porque son casa. Y una persona en rebeldía, hermanos, cuando el desánimo coge a una persona rebelde, sí que es duro. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Y peligra a una persona desanimada y rebelde. Es mejor no acercarse uno, ni siquiera para ayudarla. ¿Saben por qué? Porque si la persona está débil también, La contamina. se la arrastra, la contamina. El diablo tiene sus mensajeros en las iglesias. Los mensajeros del diablo, ellos tienen una orden que cumplir. Y es dañar a los fieles. Es dañar a los fieles. Es dañar a los fieles. Y cuando una persona rebelde y desanimada encuentra a otra que le haga el campo, hermano, ya van dos. Esa otra encuentra a otro y la cadena se vuelve. Que Dios nos ayude y que Dios de nosotros tenga misericordia y nos guarde. Por eso dice la palabra que cuando a una persona se le llama la atención, cuando a una persona se le llama la atención a solas, con uno o dos testigos, o en público y no quiere obedecer, es mejor que esa persona se fuera de la iglesia. Es mejor que esas personas no estén en la iglesia. Porque dice Dios que con esas personas aún ni siquiera para tomar tinto. Mis hermanos, tengamos cuidado con eso. No se vuelva, no se preste para que Satanás le haga fiesta, le haga la fama. Satanás le arma la fama y él le arma la fiesta gratis. Usted no tiene que poner nada. Pero cuando usted esté en la plena fiesta, él mismo se encarga en avergonzarlo.
¿Que sí o que no? Sí. Sí, señor. El mismo diablo se encarga en avergonzar a la gente. El desánimo es un cáncer peligrosísimo. Es más, el desánimo es más peligroso que el coronavirus. ¿Sí? Usted le da coronavirus y le pueden meter una droga y se salva. Pero el desánimo el mismo diablo se lo carga. El mismo diablo se los carga. ¿Ustedes no creen que ha muerto gente así? Sí, claro. ¿Qué más hay con respecto a eso? Chisme. Después Sí. de que se desanima una persona, empieza a hablar. Habla hasta por los codos. Mis hermanos, dése cuenta el peligro que trae una persona desanimada. Porque también va a añadir cosas de que no son ciertas para tratar de Una persona desanimada llama la atención a como dé lugar. Con esas personas, si una persona que sinceramente quisiera ayudar a una persona no está bien puestecita, no está firme en sus cosas, es mejor no lo haga. No lo haga porque se lo arrastra. La contamina. El chisme le cambia el chip. No lo haga. Porque usted ya no, la persona ya no queda hija de Dios, sino se viene a convertir en hija del diablo. Porque una persona de esas, por ejemplo, que uno le pregunte por qué no volvió a la iglesia, pues eso le saca De todo lo que usted quiera. de todo. Todo el repertorio que usted no se imagina lo tiene esa persona. Sí, claro. Y a todo le saca Sí, a todo. Nada le Pues gusta. nada. Esas personas es mejor tenerlas a metros. La persona que cree ya tan Y lo más tenaz es que se creen santos. Sí, claro, sí, santa claro. que dice, no, es que estar yendo cada ratito a la iglesia, eso es Pero es que eso yo, es religioso. pero es que como así que yo tengo que estar en la iglesia, pero es que como así que yo tengo que estar todos los domingos, pero es que como así que no sé qué, y como así, y entonces para ir a pasear con la familia, y es que no sé, hermanos, Ahí está trabajando también mucho la falsa confianza, de que por ejemplo uno dice, no, yo por ejemplo aquí hago en la semana o las 3 veces en la semana hago 15, 20 minutos a media hora de oración acá con el esposo, con los hijos, con la familia, y ya con eso tiene. eso no sirve, hermanos. Pero de todas maneras dice que dicen toda la mayoría dice la palabra que todo lo logra Dios uno es viviendo a la casa, en la casa de Dios, congregándose. Para esta época también dijeron, están saliendo que ya por ejemplo que la Santa Cena la pueden hacer los que no se pueden congregar, que la puede hacer el varón en la casa y la puede repartir y le puede dar a los niños y todo eso. Eso es un peligro, hermanos. Claro, todo eso lo están- ¿Cómo van a repartir? ¿Cómo van a jugar con los elementos? Correcto. ¿Cómo van a jugar con eso? Que ya se están, es que no van a las iglesias, sino que ya lo cogieron es que virtual y que en la casa hacen todo. Eso es terrible, hermanos. La apostasía. Eso es la general apostasía, sí, señor. Sí, claro. Entonces, como viene la general apostasía, ¿de dónde van a sacar un avivamiento? Pero esa mañana la saca solo, digamos así. De las mismas iglesias, Las mismas iglesias. los mismos pastores que dan permiso. Porque Sí. cuando se dice en una iglesia católica, en la iglesia católica sí nunca van a hacer eso. Entonces hasta mañoso se vuelve uno. Sí, señora. Y eso se ve en la iglesia cristiana. Sí, señora. Ujú.
Los católicos yo no había escuchado eso. Yo he escuchado eso en las cristianas. Sí, señora. Pero en las católicas no le llevan el santo, Cuando se lleva la comunión es cuando una persona está ya moribunda. Se le ponen los santos óleos y se le da la comunión. Cuando está enferma, pastor. Señora, Por decir que no se puede levantar de la cama, entonces le llevan a sí. le mandan su... el mismo sacerdote tiene que ir a llevarle la O comunión. una persona, pues yo parece que he visto en la iglesia católica como una monja de las que pasan con él. Una persona que está bastante... Imagínese una monja. Alguien así llevándole la... No, eso no se debe hacer. Y acá en el evangelio tampoco. Por lo menos alguien que esté enfermo. En el evangelio, si hay una persona que no se puede levantar de la cama, si el pastor preferiblemente no va, No puede. Porque eso supuestamente en la Biblia está, que eso no es dado para la Tiene que ser mujer. un hombre, no una mujer. es un ministerio que la mujer no debe hacer. Repartir Santa Cena. Ni hacer matrimonio ni bautizar. Eso para la mujer está vedado. O sea que si donde uno se congrega es una pastora, ella no puede hacer todo No, para uno, ni no. puede- Miren, nosotros en el ministerio tenemos muy poquitos hombres. Entonces, ¿qué hace la pastora? Ella me dice, pastor, yo necesito que usted me haga el favor y me mande a un varón para que nos ministre. Sí. Eso es delicado. Eso es Pastor, una preguntita, ¿por qué no se puede? ¿Porque la cabeza No. en un sentido es el varón o porque Porque Dios, ¿por qué Dios no le dio ese privilegio a la mujer? Por chismosas. Sí, señor. Si ahí está escrito en la Biblia eso, sí. Sí, señor. Ahí está. ¿Dónde está? eso sí se No, puede? ¿qué está aquí? Yo Está aquí, aquí. ¿dónde ¿Verdad? ¿Qué versículo es que está, pastor? Eso sí, ¿A dónde es que no, está? pero sí. Ahí, ¿por qué Dios no le dio? Porque mire, Dice para evitar el chisme, búsquese en cualquiera de los 2 libros de Corintios está eso. en la iglesia aún le prohíbe La mujer debe callar en la iglesia. Señor, ahí está escrito. Bien, pastora Lucila, usted aquí. La mujer debe callar en la iglesia. Mire, le dijeron los discípulos al Señor Jesús, Señor, estuvieron en oración. Señor, resulta que nosotros somos 12, somos muy poquitos para ministrar a las iglesias. Orden, búsquense 7 varones de testimonio. ¿Por qué Dios no le dijo por qué Dios, mis hermanos, pónganme en cuidado, por qué el Señor Jesús no escogió a una mujer? Y es que siempre en todo ministerio que habla la palabra, ahora es de los varones. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, busque una mujer para que esté al lado suyo y no sé qué, excepto que fuera la esposa? Está en 1 Corintios 14:34. ¿Qué dice? Nuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahí está. ¿Y por qué la mujer preferiblemente no debería hablar en la iglesia? ¿O no debe hablar? Por chismosas. Para evitar el chisme, sí señor. Si quieren preguntar algo, pregunten en la casa. Y si quieren preguntar a sus maridos, le preguntan en la casa. Porque es indecoroso que una mujer hable en la comunidad. ¿Ahí está leyendo? Lea, párese y lea. ¿Qué parte? 35. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos.
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Hoy hay excepciones en cuanto a eso. Hay excepciones porque cuando Dios le dijo al siervo vaya a la guerra, le mandó a una mujer, le dijo, si usted no va conmigo, yo no voy. Y la mujer fue la que libertó al pueblo. Hay excepciones. Hoy por causa del varón, a la mujer le toca, le es permitido enseñar. Porque no hay varones. No hay varones. Pero hay en iglesias que no permiten. Los bautistas, ellos no permiten que una mujer enseñe. Y es que con todo lo que se está viendo hoy en día, pues es terrible, porque las mujeres ya en los púlpitos, en pantalón, maquilladas. Eso es una deshonra para Dios. Pastor, una pregunta, ¿eso también se debe a que uno de mujer es más hiriente? O sea, me No. refiero a que uno de mujer es más como a echar vainas. No. Pues sí. Cuando se habla de eso, a ver, para enseñar, no, pero para el resto sí. Por causa de eso, y Janet, por causa de eso, por causa de la mujer, por causa de eso, es mejor que la mujer se calle. Por causa del chisme, por causa de que la mujer es más fácil, la mujer tiene más convicción. Para arrastrarse al pecado a cualquiera, la mujer tiene más convicción. Es más astuta, sí. Y esa es una verdad que no podemos tapar. No la podemos tapar. Es, por ejemplo, está cometiendo un error gravísimo delante de Dios un pastor que permita que su esposa se corte las mechas y se pinte y suba al púlpito a predicar. Eso no se hace. Y con pantalón. Además de que se ponen el pantalón y el escote es hasta el ombligo. O la blusa transparente. Entonces eso es una deshonra, porque este es el lugar muy sagrado. Entonces, mis hermanos, hoy por hoy hay que hacer eso por causa de... Y eso, mis hermanos, eso que se ve hoy son los resultados del desánimo. ¿De quién? Del varón. Por eso, varones, yo les digo a ustedes, varones, Dios les va a reclamar eso. Dios les va a reclamar eso. ¿Por qué fulano de tal, usted que pudo hacerlo, tuvo que hacerlo su mujer, su esposa? ¿Por qué? Si el mandato es usted, no es ella. La sujeta es uno, no ellos. El sujeto no es que... Hermanos, la mujer es la que tiene que sujetarse, pero hoy por hoy es al revés. Ahí de que usted no se sujete su animal, ahí de que usted no se sujete. ¿Qué va a haber? Arr. Ay, sí señora, ya voy. Sí señora, ya voy. Como un caballo chocochero. Sí, Nancy sí sabe cómo es que es. Mis hermanos, varones,
ustedes que me están escuchando, que me están viendo y los que están aquí, Dios les va a reclamar eso. Dios les va a reclamar eso. Y en esas iglesias que puede haber de Dios no hay nada. No. Que puede transmitir. Dios nos guarde, hermanos. Dios los guarde a ustedes, varones. Porque como los varones no quieren, entonces ahora sí entiéndame por qué las mujeres que sirven y están bajo el mando, la orden del pastor, ¿por qué el pastor tiene que estar pendientes y estar así, con mano dura? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, el pastor no tiene que hacer lo que le mande la mujer. Eso tenemos una experiencia fea. Lo que las mujeres dicen es lo que hace el pastor. Y así no es, mis hermanos. El pastor hace lo que Dios le manda. Y si le gustó a la mujer, sí, y si no, váyase para donde le alcahueteen. ¿Sí? Eso, mis hermanos, eso produce desánimo. ¿Que sí o que no? ¿Sí se dan cuenta todas esas cosas por las que viene el desánimo? La mujer en una congregación es la que sirve. La mujer en la congregación, nos damos cuenta, las famosas Dorcas, ellas eran las que les cosían la ropa a los hermanos, las que hacían de comer, las que hacían la iglesia, las que están pendientes del servicio en la iglesia, las que tienen que estar pendientes que en la iglesia todo esté limpio. Tienen que estar pendientes en todo, hermanos. Pero en cuanto a la administración, en cuanto a todo, no es la mujer sino el varón. Pero hoy vemos que, hermanos, mire, hasta para ministrar en la alabanza, los cantores no eran mujeres, hombres. Los que hacían las cosas dentro del templo eran los levitas, varones. Pero hoy toca a las varonas. Varones, Dios cobra eso. Usted hasta hoy hemos tocado ese tema. Hermanos, Dios cobra eso. Varones, hermanos, Dios cobra. ¿Cuál es la razón para que un varón no ministre en la iglesia? Está en pecado. No quiere. No quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque le da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Porque su papá diablo todavía lo tiene agarradito. Sí, también hay desánimo. Sí. Pero si uno le permite a esos demonios que le hagan mella, nunca se va a parar de ahí. Y ya hemos visto lo que hay que hacer. Y no es como dicen que es que el pastor rechaza. No, el pastor no rechaza. Es que el pastor tiene que cuidarse de todo, ¿o no? Sí, mis hermanos. Y de lo... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que esto salió bonito. Y para que nosotros reflexionemos, para que nosotros entendamos que la mujer es la que tiene que sujetarse en todo lo que sea delante de Dios honesto.
en todo lo que delante de Dios sea honesto. Si hay algo que va en contra de un mandamiento de Dios, no se sujeten a nadie. Sí, porque así uno ve personas, los esposos que mandan a la esposa de mala gana y con palabras que no son, entonces ni por más que sea la mujer no se le va a sujetar. Miren, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que eso es disculpa. Eso es una disculpa. ¿Por qué? Porque si una mujer, en la maleta se conoce al pasajero. ¿Sí o no? Si una mujer ve que de novio, el famoso novio es como es, pero resulta que ese sí fue bien astuto y no le dejó ver las cosas, sino hasta después de casado. Si no le demostró lo que era. Entonces, ¿qué tuviera que hacer la mujer? Ahí está. Ahí está. Ahí está, hermanos. Si una mujer le permitió a su esposo que le metiera una palmada en la cara una vez, si se lo perdonó, Aguante el resto. tiene que aguantarse para toda su puerca vida el resto. Entonces, ¿qué dice Dios? Es la más fácil. Si ve que no puede, sepárese, pero quédese. Sin casar. Hoy, ¿qué pasa? Hoy se separan, pero ya tienen listo el otro. Ya lo tienen viviendo. Ya tienen listo el otro, ¿sí o no? Y después las matan y después hacen lo que pasa y resulta que la culpa es del hombre, cuando desafortunadamente la tiene. ¿O no es así, mujeres? Así, Señor. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, mis hermanos? Esto tiene que ver mucho, hermanos, donde en una iglesia no haya orden con respecto a todo eso, hermanos, esa iglesia es una guarida de Satanás. Se convierten en guaridas de Satanás. Y entonces, como la mujer es bien astuta, ¿qué hace? Hay que tener cuidado, hermanos. Delicado. Por eso es que antes a la mujer no se le permitía. Hoy, hermanos, era honesto y de respeto que cuando una mujer estuviera criando, se sacara su seno para darle de comer al niño, tenía que salirse de la iglesia o buscar un cuarto aparte para darle de comer a su hijo. Hoy, ¿no es así? Ahí está. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde? Y se sacan ese seno y antes así. ¿Qué están vendiendo? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar.